Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes. Iglesia Cristiana Durazno, una vez más, congregada en el Día del Señor, donde estamos juntos para adorar a nuestro Dios. Ya estuvimos cantando, orando, adorando a nuestro Dios y vamos a continuar, ¿verdad? Ahora abriendo la palabra de Dios para después continuar adorando a Dios, porque el mensaje no queda solamente aquí, sino después cuando lo tomamos por obra, ¿verdad? En práctica. Y bueno, qué lindo saber, ¿verdad? Que podemos, como decía hoy, seguir los pasos de los primeros creyentes, donde ellos se congregaban el primer día de la semana, y bueno, seguimos, la Iglesia de Cristo hace lo mismo, ¿verdad? Y estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, y vamos a tener una lectura. Ya los hermanos y nuestras hermanas oraron por el mensaje, así que bueno, ya entramos directamente al mensaje. Juan 16, 25 al 33. Juan 16, un precioso pasaje, capítulo 16, versículo 25 al 33. Dice así: estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene, cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? Y aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Gloria a Dios que tenemos a un Dios que venció al mundo, ¿verdad? Estamos en el lugar vencedor. Eso es lo bueno, ¿verdad? Eso es lo que nos da confianza. Y eso también nos da esperanza. El tema que vamos a tratar hoy, la esperanza que vence al mundo. La esperanza que vence al mundo. ¿Quién fue que venció al mundo? El Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza, ¿verdad? Por eso le adoramos, por eso le seguimos, por eso estudiamos su palabra, porque Él es nuestra esperanza, ¿verdad? Bueno, el estudio anterior estuvimos mirando, bueno, la tristeza que se iba a convertir en gozo. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando? El Señor le estaba hablando y consolando a sus discípulos, a pesar que el Señor iba a ir a la cruz, a pesar de que Él sabía todo lo que le iba a esperar, que iba a sufrir toda la ira de Dios sobre su vida, la ira que nosotros merecíamos, la iba a sufrir Él. Iba a estar separado del Padre, nunca se separó del Padre, también se iba a separar del Padre, ¿verdad? Todo eso sabía, todo lo que le estaba esperando, pero aún así Él estaba consolando a los suyos. Vemos el amor de Dios, ¿verdad? Que Él no se preocupó por sí mismo, sino que se preocupó por los demás. Y es lo que Dios nos está enseñando a nosotros, ¿verdad? A que no estemos enfocados en nosotros mismos. Vivimos en una sociedad, y ya ha entrado también en el cristianismo, que vivimos en un mundo donde, que ha entrado a la iglesia también, lamentablemente, es que somos unos pobrecitos, ¿verdad? Quejándonos de aquello, quejándonos de otro, de que qué horrible esto, qué horrible aquello. Y bueno, debemos demostrar al mundo que tenemos esperanza y que estamos en el lugar, ¿verdad? En el lugar vencedor, ¿no? Que andamos en el lugar de los perdedores. Entonces, también tenemos que demostrar gozo, vivir una vida de gozo y demostrar al mundo que nuestro Dios es grande y que nosotros confiamos en la Escritura y que la Escritura es poder de Dios y la Escritura es aquella que es luz y es aquella que también nuestra esperanza está en ella. No está en el mundo, no en los políticos, no en lo que dice el Facebook, no en lo que dice No, nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el vencedor. Y bien, y el Señor también está, como dije, consolando a los suyos. Los suyos estaban turbados, ¿verdad? Estaban tristes, con miedo, porque no sabían qué iba a pasar, porque el Señor se iba. ¿Me voy? ¿Cómo que te va? Sí, me voy, dice, me tengo que ir al Padre. Entonces, el Señor Jesucristo empieza a prepararlo todo lo que le iba a pasar a ellos, ¿verdad? Cuando Él no estuviera. Versículo 20. Dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? Cuando Cristo estaba crucificado en la cruz, ¿sabe qué? El mundo, los religiosos, festejaba. ¡Qué bueno! Bajá de la cruz, se burlaban de Dios, se burlaban de Cristo,
Mientras tanto los discípulos estaban tristes, escondidos, qué horrible, qué va a pasar con nosotros, nos van a matar, nos van a perseguir, así estaban los discípulos, ¿verdad? Versículo 21, dice la mujer cuando da luz, y acá da el ejemplo el Señor, cómo ellos iban a sufrir. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Versículo 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza. Ahora mismo ellos estaban tristes porque el Señor se iba a ir, pero volveré a ver. ¿Y qué va a pasar? Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará ese vuestro gozo. Bueno, el Señor quiere alentarlos, ¿verdad? Para que no se desanimen, sino que ellos tuvieran esperanza en la palabra de Dios. Bueno, dice que alguien les puede quitar su gozo, nadie se lo va a quitar. Ellos estaban tristes, estaban casi llorando, ¿verdad? Desanimados, pero cuando se le aparece Cristo resucitado, ellos, su cara volvió, ¿verdad? Su gozo volvió, qué bueno, está el Señor, aquí está resucitado. Bueno, también nosotros, en medio de los problemas, también tenemos que demostrar gozo. No es que vamos a dar la risa, ¿verdad? Pero mientras vamos pasando por el dolor, tenemos esperanza en Dios, sabemos que estamos en un lugar vencedor, sabemos que las promesas de Dios son en sí, en el amén, sabemos que Dios tiene el control de todo y el control de mi vida, como estábamos cantando. Entonces eso tiene que producir gozo, confianza en nosotros, ¿verdad? Y es lo que quería Él darle a los discípulos. Lo mismo hoy en día nosotros, Dios nos quiere dar aliento para continuar, para seguir el camino. No sabemos cada uno de nosotros las pruebas que estamos pasando, las dificultades que estamos pasando, las enfermedades que estamos pasando, ¿verdad? Pero aún así Dios sabe, Él lo sabe y tú lo sabes, y Dios quiere que continúes trabajando y sirviéndole al Señor con gozo, con alegría, ¿verdad? Sirviendo a Dios. Y bien, otra cosa que produce gozo es, como dije hoy, la esperanza, la fe en las Escrituras. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en las Escrituras, depositamos en la confianza en la palabra de Dios, eso produce gozo. Ahora, ¿qué nos quita el gozo? El pecado. Cuando David pecó, ¿se acuerdan? Lo que pidió David fue, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Bueno, que tenemos que estar revisando nuestra vida, sí, siempre tenemos que estar revisando nuestra vida, porque vivimos en un mundo y estamos en una carne que nos está continuamente incitando a pecar, a desobedecer lo que Dios nos manda, a no hacer lo que a Dios le gusta. Entonces continuamente tenemos que estar, ¿verdad? Examinando nuestras vidas a la luz de la Escritura. Bien, comenzamos. Versículo 25, 16-25. Acá el Señor dice, bueno, estas cosas he hablado en alegoría, la hora viene cuando ya no hablaré por alegoría, sino que claramente anunciaré acerca del Padre. Bueno, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando viniera el Espíritu Santo. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Entonces el Señor tenía que hablarle con alegorías, ¿verdad? Con enseñanzas, bueno, con el campo, con la agricultura, con la ganadería, para que ellos entendieran, ¿verdad? Con la mujer, el versículo 21, 16-21 es una alegoría también, para que ellos entendieran lo que el Señor le había enseñado. Ellos estaban confundidos y el Señor les tenía que explicar con alegoría. Versículo 13 al 14, 16. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Glorificar a quién? ¿Al hombre? No, a Cristo, ¿verdad? Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Bueno, por eso el Señor se tenía que ir, para que viniera el Espíritu. Y el Espíritu Santo a hacer su ministerio, a continuar el ministerio, el plan del Padre. Antes de la fundación del mundo, el Padre tuvo un plan, ¿verdad? Y viene el Hijo a ejecutar el plan. Él se iba y continuaba el Espíritu Santo en la tierra, haciendo el ministerio, ¿verdad? Usando hombres y mujeres, salvarlos por gracia, ¿verdad? Ese es el plan de Dios, usar hombres y mujeres. ¿Por qué no usó ángeles? ¿Por qué no bajó una deidad del cielo a hacer predicar el Evangelio y enseñar quién es Dios? No, Dios quiso compartir su reino con la humanidad, aquellos que han nacido de nuevo, ¿verdad? Bien, Juan 15, 26 al 27, dice así, pero cuando venga el Consolador, otra vez, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre,
¿qué va a hacer? Él dará testimonio acerca de mí. Bien claro, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo, bueno, es dar testimonio de Cristo. ¿Cómo damos testimonio de Cristo? Porque el Espíritu Santo nos lleva a las Escrituras, ¿verdad? No revelaciones de sueño, ni, ¿verdad? Ni cosas fantásticas, sino que el Espíritu Santo viene a morar a nosotros para que nosotros entendamos las Escrituras y demos a conocer al mundo que no conoce al Dios de la Escritura, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de trabajar. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque está el Espíritu Santo, no por nuestra fuerza. Versículo 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí le está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Pero también nosotros, Dios nos salvó para este fin, para dar testimonio del Hijo, para vivir para el Hijo, para demostrar quién es el Hijo, cómo es el carácter del Hijo. Bueno, eso lo demuestran los cristianos, los creyentes. El mundo no demuestra cómo vive, cómo es Cristo, cómo debe vivir un cristiano. El mundo no. El mundo tiene que vernos en nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros, nuestra parte es obedecer, poner nuestra esperanza en Cristo, en su palabra. Y eso produce gozo, produce confianza, produce más fe, ¿verdad? En nuestra vida. Como dije, el Señor a ellos tenía que hablar de alegoría porque no entendían, no tenían el Espíritu Santo. Pero después miremos, cuando ellos reciben, en Hechos capítulo 2, reciben el Espíritu Santo, ellos ya, Dios les muestra lo que tienen que escribir y hacer, y ellos no dudaban, ellos continuaban, iban para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, hasta que los mataban, ¿verdad? Ellos ya no andaban como antes sin el Espíritu Santo. Cuando tenían el Espíritu Santo, ellos no los para nadie. Pero cuando no tenían el Espíritu Santo, estaban llenos de duda, de temor, qué horrible, qué va a pasar. Ay, el Señor se va, nos deja solo, nos van a perseguir. ¿Se entienden? Miles de dudas. Bueno, cuando viene el Espíritu Santo en la vida del creyente, y al pasar el tiempo, el Espíritu Santo va obrando en la vida del creyente y va reflejando ¿quién? A Cristo. A Cristo, ese es nuestro fin, ¿verdad? Bien, y ellos fueron guiados y fueron nuestro ejemplo que Dios dejó aquí escrito en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Los primeros creyentes son el ejemplo para nosotros hoy en día, la iglesia, ¿verdad? ¿Ejemplo de qué? En confianza en Dios, en fe en la palabra, confianza en el autor de la palabra que es Dios, para que contagiarnos a nosotros, ¿verdad? Por medio del Espíritu y tener esa fe que vence al mundo. Bueno, ¿cómo vamos a vencer nosotros en este mundo? Con dudas, dándolo ahí, tristeza, qué horrible como los discípulos, dudando de esto, dudando de aquello, no, teniendo fe. ¿Fe en qué? En las Escrituras. La fe en las Escrituras, la fe en Cristo vence al mundo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que venció al mundo. Y nosotros estamos, como dije hoy, en el cuadro vencedor. Lo bueno es eso que estamos como en un partido de fútbol, sabemos que nosotros vamos a ganar, ¿verdad? Vamos a sufrir, vamos a transpirar, vamos a pasar mal, sí, pero al final ganamos nosotros. ¿Por qué? Porque ya nuestro capitán ganó. Él ganó, ¿verdad? Así que bueno, qué bueno saber que ganó. Entonces nuestra tarea no es cuestionar, nuestra tarea es confiar. ¿Se entiende? Nuestra tarea no es decir, pero sí, no. El Señor lo dijo y es sí, amén. Así tiene que ser para la vida del creyente. No dudar de la Escritura, no dudar de Dios. A pesar de lo que pasemos, tenemos que estar confiados en la Escritura, que estamos seguros en Dios. Él está conmigo. El Señor Jesucristo dijo, ustedes se van a ir, me van a abandonar. Pero ¿saben qué? El Padre está conmigo. Bueno, nosotros vamos a sufrir, vamos a pasar cosas malas en esta tierra. No importa, Dios está conmigo. Cristo dijo, de mi mano nadie lo va a arrebatar. Bueno, el mundo vive sin esperanza, vive con temores, vive con, enfermedades, con afanes. ¿Por qué? Porque no confía en Dios. El creyente debe vivir diferente, ¿verdad? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, y vamos al capítulo de los héroes de la fe. ¿Por qué Dios puso a estos hombres aquí en la Biblia? Para que nosotros pudiéramos imitar su fe, ¿verdad? Y bueno, y así tenemos que ser nosotros, hombres y mujeres de fe, no de dudas, ¿verdad? No de que sí, pero no, fe. Lo mismo que hicieron los primeros hombres que Dios eligió, ¿verdad? Para que, como Abraham, que fuera aquel hombre de fe. Bueno, es precioso ver, ¿verdad? Cuando Dios le hablaba a Abraham. Abraham era un gentil, no era un judío, era un gentil. Y de repente Dios le habla, heme aquí, Señor. Envía, voy acá, yo voy.
deja tu parentela y andate. Sí, allá. No dudó, fue. ¿Se entiende? A pesar que Abraham era un hombre pecador como nosotros, pero él tenía fe en la palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 1 al 3, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros muchas veces nos guiamos por lo que vemos, pero la fe no es eso, ¿verdad? Es algo que no vemos. Confiamos en las Escrituras, confiamos que Cristo murió en la cruz, fue sepultado, lo resucitó al tercer día. ¿Nosotros lo vimos? No. Confiamos y tenemos fe que lo que hizo Cristo, la obra que hizo Cristo me salva, ¿verdad? Dios me perdona. Bien, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Lo mismo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, el Creador. Creemos que Dios ha creado todas las cosas, creemos que Dios es todopoderoso, que es creador, que es omnisciente, omnipresente, pero cuando tenemos un problema, ahí viene la prueba de la fe, ¿verdad? Dios sabe la fe que tenemos, pero muchas veces nosotros pensamos que tenemos una fe que sobrepasa, ¿verdad? Somos los mejores, y viene cualquier prueba o cualquier dificultad que Dios permite en nuestras vidas, y nosotros como los discípulos, ¿qué hacemos? Y voy acá, voy allá, voy a preguntarle a aquel, y voy a preguntarle, no, ve, ora a Dios, y vea la Escritura, y confía en las Escrituras, y confía en Dios, y Él va a hacer, ¿verdad? Entonces el cristiano vive, versículo 6, 11:6 de Hebreo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de lo que le buscan. Pero ¿cómo debemos de vivir nosotros? En fe, fe en las Escrituras, confianza en la Escritura, no dudar. La duda es pecado, la duda es lo contrario a la fe. Si Dios lo dijo, si Dios lo está permitiendo, es para mi bien. Entonces así debemos vivir los hijos de Dios, mirando las Escrituras, mirando a estos hombres y mujeres que Dios dejó plasmados en su palabra, que vivieron en fe. Así también tenemos que nosotros imitar su fe. ¿Para qué? Para contagiar a otros. Si mi hijo me ve que yo vivo dudando de todo, vivo quejándome de todo, de verdad, me dice, pero papá, ¿para qué voy a creer en Cristo si Dios me manda vos? No tenés esperanza, dudas de todo, confía más en lo que dicen los hombres, lo que dicen los políticos, las redes. Antes de confiar en la Escritura, ¿sabes qué? Me voy para el mundo, porque nosotros somos los responsables de contagiar a los demás con nuestra fe, ¿verdad? El mundo que no tiene esperanza, no tiene fe, ¿dónde va a mirar? En nosotros, en los creyentes, porque somos hombres y mujeres que vivimos por fe. Juan 16:26, volvemos a Juan. Juan 16:26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Bueno, está hablando a sus discípulos cuando Cristo esté con el Padre, ¿verdad? Después que viniera el Espíritu Santo, a continuar el ministerio. Ellos iban a orar, ¿verdad? Guiado por el Espíritu, pero no es que el Señor se fue y se olvidó. No, el Señor está allá en el trono, ¿verdad? ¿Qué está haciendo hoy en día? Haciendo el trabajo de sumo sacerdote. Él es nuestro intercesor, ¿verdad? Él está intercediendo al Padre por los creyentes. Él intercede por mí al Padre. Qué bendición saber que Dios, el Hijo, está intercediendo por mí, ¿verdad? Que la oración, cuando yo oro de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad? De acuerdo a la guía del Espíritu, el Hijo va a interceder por mí. Qué bueno, qué lindo saber, ¿verdad? Que Dios el Hijo está hablando al Padre por mí. Qué bueno, qué confianza, ¿verdad? Otra vez, qué confianza me da sabiendo que, bueno, tengo el Espíritu Santo que me guía, pero tengo al Hijo que también está al lado del Padre hablando por mí, pidiéndole por mí para que me bendiga. Entonces, nosotros somos aquellos que pedimos en el nombre de Jesucristo, porque Él lo pagó, Él hizo todo, como cantamos. Él hizo todo, Él lo pagó. Vamos en su nombre, y en su nombre el Padre nos escucha. ¿Por qué? Porque los méritos los tiene Cristo, no yo. No por lo que la obra o por mi oración, o porque yo soy un buen predicador, o porque hago tantas cosas, no, porque Cristo pagó todo. ¿Se entiende? Los méritos los tiene Cristo, y por eso yo puedo entrar al trono de la gracia, porque ya Cristo hizo el camino vivo para que el creyente pueda hablar con el Padre, y que en el nombre de Jesucristo. ¿Y saben qué? Cuando nosotros vemos que Cristo tuvo todos los méritos, me miro yo y veo que yo no merezco. ¿Y eso saben lo que hace? Me hace humillar, ¿verdad? Cuando vamos a Dios nos venimos, Padre, acá estoy yo,
¿Viste, señor? Acá, Gustavo, acá, el de Durano. Señor, no, no venimos así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que estoy ahí por gracias al Hijo. Él pagó la deuda por mí. Él hizo todo para que yo pudiera estar hoy contemplando la hermosura de su Hijo, contemplando a Dios y pudiéndole servir y honrar de verdad. Todo lo hizo el Hijo. Entonces el cristiano viene humillado a Dios, dando gracia, ¿verdad? Alabando a Dios, alabando sus atributos, todo lo que es Dios. Bueno, y después viene la confesión de pecado. También debemos confesar pecado por su nombre, ¿verdad? Y así como el Padre Nuestro, la referencia que dejó Cristo para la oración, así también el cristiano debe orar. Es la oración que a Dios, el modelo de oración que Dios dejó para que el cristiano pueda también orar y ser guiado por el Espíritu. Bien, Juan 16, 27, continuamos, seguimos adelante. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Padre mismo nos ama. Bueno, es un amor íntimo. Es un amor íntimo que lo tenemos los creyentes con la Trinidad, ¿verdad? Es una relación que tiene el Espíritu, el Hijo y el Padre. Y nosotros estamos ahí. ¿Por qué estamos ahí? Porque tenemos al Espíritu Santo. Nosotros experimentamos esa comunión con Dios. El mundo no tiene esa intimidad, ¿verdad? Y lo tenemos nosotros. Por eso dice, versículo 27, el Padre mismo os ama. ¿A quién está hablando el Señor? ¿Al mundo? Le está hablando a sus discípulos, ¿verdad? A lo que Él eligió, a lo que el Padre eligió para compartir su reino y para que ellos expandieran el Evangelio y ellos también después escribieran la Biblia, los apóstoles. Entonces, Dios está hablando con ellos. ¿Y hoy en día con quién habla Dios? Por medio de la palabra. Con nosotros, con sus hijos, ¿verdad? Versículo 27, ¿por qué habla con los creyentes? Versículo 27, porque vosotros me habéis amado. Bueno, ¿quiénes son los que aman a Dios? Juan 14, con una página para atrás. Juan 14, versículo 15. ¿El mundo ama a Dios? Miren lo que dice Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿El mundo guarda los mandamientos de Dios? No. ¿Quiénes son los que se esfuerzan en obedecer los mandamientos de Dios? El creyente. Bueno, el creyente es el que está amando al Hijo. Versículo 21 del capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, no el que lo tiene en la mente. Porque a veces podemos venir y estar años dentro de una iglesia, ¿verdad? Lo tenemos en la mente y lo guardamos, pero también tenemos que vivirlo, ¿verdad? Vivir la palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, que dice, será amado por mí, Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Bueno, qué lindas promesas, ¿verdad? Para aquellos que estamos en el camino de Dios y amando a Dios. Eso se tiene que ver. El mundo tiene que ver que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Por los frutos. Los frutos que demostramos al mundo, ¿verdad? Tiene que ver que nosotros tenemos esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque vosotros amamos a Dios. Él me amó primero, ¿verdad? Él me amó primero y por ese amor nosotros lo amamos a Él. El amor de Cristo nos constriñe. Bueno, y también el ejemplo de Hebreos 11 que estuvimos hoy mirando. Fueron hombres y mujeres, ¿verdad?, que amaron la palabra de Dios. Entonces, no ha cambiado Dios. Dios sigue el mismo, dice la Escritura, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Por medio de la fe. Fe en las Escrituras. Juan 16, 27. Y habéis creído que yo salí de Dios. Una persona que no cree, o sea, que no guarda la Escritura, que no cree, ¿verdad?, no se guía por las Escrituras, no tiene fe. Fe la produce la palabra de Dios. No cree en la Escritura, no confía en Dios. Vemos el ejemplo que Dios ha dejado de hombres y mujeres que creyeron y confiaron, y esos fueron los que agradaron a Dios. No los que se congregaban o que hacían tantas cosas, sino los que vivían. Día a día se esforzaban. ¿Sí pecamos? Sí pecamos. Pero todos los días se esforzaban en vivir las Escrituras. Lo mismo el creyente hoy en día. Todos los días nos esforzamos un poquito más, y continuamente abrimos la Biblia y Dios dice, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y ahí el cristiano va, ¿verdad?, y se esfuerza y es valiente. Bien, vamos a ver lo que dice Juan 3:16. Juan 3:16. Un pasaje muy conocido donde muchos lo usan, ¿verdad? Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. ¿Cómo dio al mundo? ¿Cómo amó al mundo?
que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo dio, ¿verdad? Pero hay una clave para aquellos, ¿verdad? Que Dios puso una clave para aquellos que creen. Bueno, primero tienen que creer en el Hijo, ¿verdad? ¿Cómo van a creer en el Hijo? Porque se someten al Hijo. No simplemente creen, sino que se someten al señorío de Cristo. ¿Se entiende? Él es mi Señor, como cantamos, Señor, tú eres. Oramos, Señor, Señor. Cuando decimos Señor es que Él es mi autoridad. Él es el Supremo, yo soy el siervo. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué hay que hacer entonces? Creer en el Hijo. Mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que vengan todo el conocimiento de Dios. Pero hay una clave: creer en el Hijo, ¿verdad? Creer en el Hijo. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestos que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad, el que cree en el Hijo, el que practica la palabra, bueno, viene a la luz. Viene a la luz. Y así debemos ser nosotros, los creyentes. Creímos en el Hijo, ¿verdad? Y venimos a la Escritura para vivir en las Escrituras. Pero miren lo que dice, seguimos en Juan 3, Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. Gloria a Dios, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya tiene la condenación, muere hoy por rechazar al Hijo de Dios, ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué es condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a ¿qué? La luz, la Escritura, a Cristo. Y no viene a la Escritura, no viene a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Se dan cuenta? Para no ser reprendido por la palabra de Dios. Así que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero también Dios es justicia. Porque si Dios fuera solamente amor, Dios, ¿qué sería? Un libertinaje. Está todo permitido. Pero también Dios es justicia. Aquí vemos el amor de Dios. No puede estar separado el amor de la justicia de Dios. Van juntos. ¿Se entiende? Así es Dios. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Salmo 7, pasaje muy conocido también que se usa mucho para ver cómo Dios también es justo. Lo dice la Escritura, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Salmo 7, con Juan, no me salgo de Juan. Salmo 7, versículo 10 al 17. Dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿Quiénes son aquellos que andan rectamente, que se esfuerzan día a día a vivir rectamente? Los hijos de Dios, ¿verdad? Los que conocen a Dios. Acá que vemos, el amor de Dios, mi escudo está en Dios. Pero también en el 11 dice, Dios es juez justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Se dan cuenta? Dios es amor, pero también Dios es justo, ¿verdad? Y está irado todos los días contra el impío. Pero a pesar que está irado todos los días contra el impío, todos los días le da un día más de vida para que se arrepienta. Cree en mi Hijo, cree en la obra que hizo mi Hijo. Versículo 12, si no se arrepiente, ¿qué va a pasar? Bueno, no pasa nada, seguir pecando y después en el cielo arreglamos. No. Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha hondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como el salmista? Miren lo que dice el 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia. No criticar a Dios. ¿Por qué me salvaste a mí y a aquel no salvaste? ¿Y por qué? Alaba a Dios. Tú alaba. Nuestra tarea es predicar el Evangelio. Las salvaciones de Dios, ¿verdad? Las salvaciones de Dios. Pero no podemos cambiar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es uno solo. ¿Ah? Antes de dar la buena noticia, ¿qué tenemos que dar? La mala. Porque ¿para qué vamos a dar la buena noticia si no decimos la mala? Primero la mala. ¿Cuál es la mala? Que lo tenemos que arrepentir, ¿verdad? Y creer en el Evangelio. ¿Arrepentir de qué? De nuestros pecados, que somos pecadores.
Bueno, y creer en la buena noticia es que el Dios hizo un plan para salvar a las personas que creen en Él, que creen en el Hijo. Qué lindo, ¿verdad? Saber que, bueno, Dios es amor, pero también Dios es justicia. Dios es juez justo. Si Dios fuera solamente justicia y no fuera amor, sería un Dios tirano, un dictador. ¿Se entiende? Pero Dios es amor y justicia. Entonces, vemos que Dios es un Dios justo y eso nos da también que tranquilidad, ¿verdad? Que Dios va a hacer justicia. Va a hacer justicia en este mundo. Nosotros no tenemos que andar en este mundo haciendo justicia, porque el que se va a encargar de juzgar al mundo va a ser Dios. Nuestra tarea es predicar el Evangelio, servir a Dios y mostrar el carácter de Cristo en nuestro diario vivir. Volvemos a Juan. Juan 16, 28. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Bueno, ahora el Señor le está diciendo, bueno, yo vine como Salvador, vine a cumplir el Evangelio, el plan del Padre para salvación de aquellos que van a creer, ¿verdad? Ahora Él se va a hacer otro ministerio, a ser el sumo sacerdote en los cielos, pero deja al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los guíe a los discípulos y guíe a aquellos que son sus hijos. Toda la Biblia nos habla del Hijo de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla del Hijo de Dios. Siempre es el Hijo de Dios. El Antiguo Testamento era Jehová, ahora es Jesús. Siempre es el Hijo de Dios, ¿verdad? El mismo Jesucristo dijo al Padre, nadie lo ha visto jamás. Así que bueno, siempre toda la Biblia habla del Hijo. ¿Por qué? Porque al glorificar al Hijo, se glorifica al Padre. ¿Se entiende? Glorificar al Padre es glorificar al Hijo. Entonces, y lo que el Padre quiere es que glorifiquen al Hijo. ¿Saben qué? Un padre cuando está orgulloso de su hijo, el Padre estaba orgulloso de Cristo, porque Él hacía siempre la voluntad del Padre. Se abrían los cielos y decía del cielo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Cuando nosotros imitamos a Cristo, agradamos ¿a quién? Al Padre. ¿Se entiende? Porque cuando el Hijo vino a la tierra, vino a darnos ejemplo cómo agradar al Padre. Si nosotros lo imitamos a Cristo, estamos agradando al Padre. Y para eso nos salvó Dios, para agradarlo a Él. Otra vez, somos siervos. Él es Dios. Nosotros estamos aquí en este mundo para agradar a Dios. Lo mismo Israel. Dios aparta un pueblo para que le sirva, ¿verdad? Para que fuera un pueblo diferente, pero Israel, ¿qué pasó? Cayó, ¿verdad? En pecado. Bueno, Dios ahora está con los gentiles. Bueno, salvando. Bueno, también está salvando judíos, ¿verdad? Que creen en el Evangelio. Pero Dios está enfocado en los gentiles. ¿Para qué? Para que los gentiles mostremos el carácter de Cristo. Para que cuando el judío nos vea, tenga vergüenza, ¿verdad? Creemos en un Dios judío. Cristo era judío. Ellos lo rechazaron y lo mataron. Nosotros creemos y lo predicamos. ¿Entienden? Bien. En versículo 28, 16-28 dice, otra vez dijo al mundo, otra vez dejo al mundo. ¿Qué está queriendo decir? Que Él se iba a morir, ¿verdad? Y voy al Padre. ¿Qué quiere decir? Que iba a resucitar, iba al Padre. Así que bueno, qué bueno saber, ¿verdad? Estas palabras que el Señor está dando a sus discípulos, nos está dando a nosotros. Los discípulos, acuérdense que estaban con los brazos abajo, pisándoselo ya, prácticamente, ¿verdad? Porque el Señor se iba. ¡Qué horrible! 16:29 de Juan. Le dijeron sus discípulos, aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Bueno, ellos eran sinceros. Recién ahora estamos entendiendo, ¿verdad? Queremos, como dije, ponernos en el lugar de los discípulos. Pedro había dejado su empresa de pescado. Él tenía una empresa, tenía su barco, salía a pescar. Mateo había dejado también, era recaudador de impuestos. Habían dejado su trabajo, habían dejado todas sus cosas para seguir a Cristo, al Mesías. Y de repente el Mesías, ellos esperaban que el Mesías derrocara a Roma, se sentara en el trono. Vamos a ganar. Pero el Mesías iba a morir. ¿Cómo que iba a morir? No puede morir. ¿Y nosotros qué va a pasar con nosotros? ¡Qué horrible! Desesperado, ¿verdad? Pero vemos que ellos eran sinceros, ¿verdad? Ellos reconocieron que Jesús había venido de Dios, vieron sus milagros. Ellos dijeron, nosotros tenemos fe en vos. Entonces miren la respuesta que le da el Señor. 31 al 32. Jesús le respondió, ¿ahora creéis?
Y aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ustedes van a creer, pero ahora cuando vengan y me agarren, ustedes, su fe, se va a ir su fe, se van a ir. Me van a dejar solo. Entonces ellos pensaban que la fe de ellos era suficiente, y el Señor dice, su fe no es suficiente. No van a soportar lo que viene ahora. Yo lo voy a soportar, dijo Cristo. Ustedes no, ustedes me van a abandonar, pero yo lo voy a soportar por amor a ustedes. Por amor a ustedes. Muchas veces también pasa en nuestras vidas, ¿no? ¿Verdad? Cuando hablamos, ¿verdad? Que tenemos fe, que, bueno, conocemos tanto de la palabra, y cuando Dios permite una aflicción pequeña, ahí actuamos como los discípulos, ¿verdad? Qué horrible, ¿qué hacemos? Tenía una fe imponente, y ahora, ¿por qué Dios permitiste eso? Para que yo vea la poca fe que tengo en Él, para que me aferre más, para que ore más, para que me congregue más, para que esté más con los hermanos, para que esté más en comunión con Dios, comunión con los hermanos, ¿verdad? Y eso nos da crecimiento espiritual, nos da confianza en Dios, y eso nos da también fe y paz y gozo, los frutos del Espíritu. Pero cuando nosotros vemos que fallamos, también eso nos da convicción de pecado, nos da santidad, ¿se entiende? Porque venimos a Dios, Señor, otra vez fallé, perdón, Padre. Perdón porque hice tal pecado. Yo pensaba, Padre, que yo lo había dejado este pecado y volví otra vez a caer en este pecado. ¿Saben qué? Dios nos quiere de rodillas, humillados. No nos quiere que somos los superiores, sino somos siervos de Dios, que sin Él no podemos hacer nada. O un ejemplo que también tenemos en la Biblia, Pedro. ¿Se acuerdan? Señor, aunque te nieguen todo, yo nunca te voy a negar. Mirá, estoy dispuesto a morir por vos. Llegó un momento, ¿verdad?, cuando la cosa se puso fea, que empezó a mirar todo lo que Cristo estaba pasando, cómo le pegaban, todo lo que estaba sufriendo. Le dijeron, ¿tú eres un discípulo de Cristo? Él. Dijo, no, yo nunca anduve con Él. ¿Se dan cuenta? Ahí Pedro se dio cuenta también de la poca fe que tenía, ¿verdad? Entonces muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida para que nosotros veamos, qué poca fe tengo, Padre, perdóname, aumenta mi fe. Los discípulos decían, Señor, aumenta nuestra fe. Queremos que nuestra fe crezca. Juan 16:33. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Estas cosas, bueno, ¿qué cosas? Lo que todo el Señor habló anteriormente. El Señor sabía todo lo que le estaba esperando, pero ¿saben qué? Él tenía paz. Tanta paz tenía que Él contagiaba a los demás con su paz. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, contagiar a los demás con nuestra paz. A pesar de lo que estemos pasando, las dificultades que estemos pasando, de irradiar paz, confianza en Dios. No que nos vean dudar, sino tenemos que confiar. Cuando nosotros nos entrenaban en la policía, parecíamos, ¿no?, que éramos los mejores. Todo entrenamiento, todo, ¿no? Pero cuando llegaba el momento que teníamos que aplicar lo que teníamos que entrenar, venía el superior nuestro y decía, bueno, ahora sí, todo esto que tienen, ustedes que tienen tantos cursos, vos que sabés tantas cosas, bueno, acá es el momento de aplicar lo que vos sabés. ¿Saben qué? Cuando nosotros tenemos que aplicar lo que sabemos como cristianos, es el momento de la prueba. Cuando viene la prueba aplica lo que tú sabes, lo que yo te enseñé, dice el Señor. Aplícalo. Aplica y demuestra que eres un hijo de Dios. ¿Cómo lo demostramos? Con la paz, con los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, como dice Gálatas capítulo 5. Juan 14:27. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Bueno, así también hoy Dios nos está hablando a nosotros. Estamos sí en los últimos tiempos. Acá en Uruguay nadie nos persigue y nos mata por ser cristianos, ¿verdad? Pero estamos en un tiempo, ¿verdad?, que la apostasía crece. Estamos en un tiempo que tenemos que estar atentos y estudiar más las escrituras para no ser engañados. A veces la bonanza, vivir un tiempo de bonanza a veces es más peligroso que ser perseguido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nos descansamos, estamos bien, así estamos bien, estamos perfectos, ¿verdad? Y viene muchas veces el lobo y desparrama las ovejas. El Dios dice, tengan paz, tengan confianza.
yo le dejo mi paz. Al recibir el Espíritu Santo viene con paz. Simplemente nosotros, nuestra responsabilidad es creer, ir a las Escrituras y creer, ¿verdad? Apoyarnos en la promesa de Dios, apoyarnos en lo que Dios dice. Por eso Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí, no en mí mismo, sino en Él, tengáis paz. En Él tenemos paz. ¿Cuándo tenemos paz? Cuando confiamos en que Él ha vencido, ¿verdad? Él venció al mundo. Pero a pesar que Él venció al mundo, Él nos advierte, 16:33, en el mundo tendréis aflicción. No va a ser fácil. A veces queremos en la vida cristiana que, ay, viste lo que me pasa, viste que me duele, viste, y ahí vivimos como cristianos quejándonos de todo. Pero ya el Señor dice, en el mundo van a tener aflicción. ¿Cuál es mi deber? Confiar. Él venció, ¿verdad? Confiar. Él venció. Marcos. No sé cómo voy de hora. Marcos 13, 9 al 13. Porque a veces se me va un poquito largo, pero bueno, vamos ahí, estamos en hora todavía. Marcos, ¿cuánto? Perdón. Marcos 13, 9 al 13. Dice, está hablando de los últimos tiempos, ¿verdad? Las señales antes del fin. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en la sinagoga os azotarán, y delante de los gobernadores y de los reyes los llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos, a ellos. Bueno, ¿por qué los llevaban? Bueno, lo van a llevar por testimonio de Cristo, no porque eran unos delincuentes, ¿verdad? Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes de todas las naciones, porque cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El Señor está hablando antes de las señales del fin, ¿verdad? Bueno, el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Dios continuamente, hoy en día nos está diciendo, confía, persevera, 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 sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Continuamente el Señor está dándonos aliento a continuar, ¿verdad? Y ser fiel, como Él es fiel. Vemos cada día la fidelidad de Dios, eso nos tiene que llevar a nosotros, la nafta para nosotros ser más fieles a Dios, ¿verdad? Esforzarnos un poquito. Todos los hombres de Dios lo único que hicieron fueron esforzarse, ¿verdad? Dejaron de lado sus cosas, sus deseos muchas veces para agradar a Dios. Pablo, un hombre que es un ejemplo que Dios dejó en las Escrituras. ¿Qué hizo Pablo? Dejó todo por seguir a Cristo. ¿Se entiende? Puso a Dios en primer lugar. Nosotros también debemos poner a Dios en primer lugar. Juan 15, 18 a 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Bueno, ¿por qué el mundo no nos quiere? Porque somos de Cristo, ¿verdad? Ahora, si el mundo nos aceptara y nos lleváramos bien con el mundo, ¿qué quiere decir? Que somos del mundo. Pero como no somos del mundo, Dios nos saca del mundo, no es que bajamos del cielo, Dios nos saca de este mundo pecaminoso, ¿verdad? Y muestra su gracia en nosotros. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. ¿Por qué lo hacen? Porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué el mundo persigue a los cristianos? ¿Por qué el mundo nos aborrece? Porque no conocen a Dios. Lo tienen que conocer con nuestras vidas, con nuestros frutos. Cuando nos ven vivir, ¿verdad? Que confiamos en las Escrituras. Efesios capítulo 3. Versículo 8 al 13. Efesios 3, versículo 8 al 13. A mí, que soy menos que el más pequeño, está hablando Pablo, ¿no? De todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. El mismo ministerio tenemos nosotros.
anunciar el mensaje del Evangelio y de alcanzar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la quién. ¿Quién va a dar la sabiduría de Dios? ¿Quién va a hablar de Dios? ¿Quién va a mostrar los atributos de Dios? ¿Quién va a ser discípulos? La iglesia. La iglesia es la que está responsable. Primero fue Pablo, ahora a los gentiles. Ahora la iglesia gentil es la responsable de enseñar las escrituras. Pero ¿cómo vamos a ser responsables de enseñar las escrituras si los ancianos y las personas que están en la iglesia no estudian las escrituras? No, yo la leo, pero una cosa es leer y otra cosa es estudiar, ¿verdad? Mirar el contexto histórico, ¿verdad? ¿A quién está hablando Dios? Bueno, ¿qué tema está hablando este pasaje? ¿Verdad? Hacerle pregunta al texto que estoy leyendo y ahí voy a ir sacando información. Bueno, termino toda la información, leo esa información, bueno, esta información que Dios dejó acá, ¿qué me dice a mí? ¿Cómo lo puedo aplicar yo para mi vida? Eso es escudriñar las escrituras. No es un leer un capítulo o un devocional. Me levanto, leí el devocional. Padre, gracias por la vida, gracias porque leí el devocional, gracias porque miré Efesios 3. Señor, ayúdame. Amén. ¿Se entiende? Bueno, escudriñar las escrituras es escudriñarla profundamente para darla a conocer. De la iglesia, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. La iglesia de Efesios estaba mirando a Pablo, Pablo, vea cómo estaba sufriendo, no vamos a predicar más el Evangelio, todo lo que está sufriendo Pablo. Pablo dice, no desmayen, ustedes tienen que continuar trabajando. Yo me voy a ir, me voy a morir, pero ustedes son los que continúan trabajando, ustedes son los responsables de enseñar toda la sabiduría de Dios. Y están todo el mundo, principados, potestades, en los lugares celestes mirando ¿quién? A los cristianos. Los ángeles dicen que anhelan predicar el Evangelio, pero Dios dijo, no, los ángeles no lo van a predicar, lo van a predicar a aquellos que salvé por mi gracia. ¿Saben qué? Y nosotros somos los responsables, la iglesia es la responsable de predicar el Evangelio, ¿verdad? A no desmayar, a continuar trabajando y esforzándonos para la gloria de Dios. Y todo eso el Señor lo ha hecho, ¿verdad? Todo lo que los primeros hermanos pasaron fue por el amor a la iglesia. Ahora nosotros tenemos que sacrificarnos por el amor a los perdidos. Ya no vivimos para nosotros, no vivimos para agradarnos a nosotros, vivimos para agradar a Dios, nos sacrificamos para alcanzar a las personas para Cristo, a predicar el Evangelio. Hermanos que han andado por distintas partes del mundo, sacrificando sus gustos, sus cosas, para ir a predicar ¿qué? El Evangelio, ¿se entiende? Bueno, hay hermanos que lo están haciendo, continúan. Y nosotros que estamos aquí en la ciudad de Durazno, ¿qué tenemos que hacer? No, pero yo me congrego, leo la Biblia. Bueno, eso es una parte, falta la otra, ¿verdad? Dar a conocer a Cristo, hablar de Cristo, dejar de quejarnos y hablar de nuestro Salvador. Romanos 5, capítulo 5. Versículo 1 al 5, un pasaje muy conocido. Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, gracias a Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Nos gloriamos en Dios? ¿Nos gloriamos en lo que hizo Cristo por nosotros? ¿O vivimos una vida quejándonos, murmurando, qué horrible, mirá lo que me pasa? ¿Se entiende? Nos gloriamos, dice Pablo, en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. No nos quejamos, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Esperanza en qué? En la Escritura, en Dios, ¿verdad? Que Él está conmigo, Él no me va a abandonar. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos fue dado. Tenemos el amor de Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? ¿Quién contra mí? Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, Él es nuestra paz, Cristo es nuestra paz, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Dios me perdonó, gloria a Dios. Eso tiene que producir en nosotros gozo, tiene que producir confianza. Y también, como dice Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo por mí. Estamos en una guerra espiritual, sí, pero estamos activos. No podemos desmayar. No podemos retroceder. Porque si retrocedemos, dice Hebreos, la iglesia no puede retroceder. El cristiano no puede retroceder. Porque si retrocede, trae deshonra al nombre de Dios. Y nosotros estamos para glorificar a Dios, no para traerle deshonra a Dios. Por eso, como dice Juan 16:33, yo he vencido al mundo. ¿Lo creemos? Si lo creemos, afuera se tiene que ver. Estamos en el lugar de los vencedores. No estamos en el lugar de los perdedores que quejamos, qué horrible, el tiempo, la economía, que esto, que aquello. El mundo tiene que ver que nosotros estamos en el lugar de vencedor, que Dios, el Hijo de Dios vino como hombre, venció a Satanás y le pisó la cabeza a Satanás, todos los demonios, venció la carne en la carne. Él fue el vencedor, ¿verdad? Y si seguimos fieles hasta que Él venga, somos los vencedores. Y esa tiene que ser nuestra esperanza. Lo dice Juan 12:31. Dice así, ahora es el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Antes de subir a la cruz, Cristo ya dijo, el príncipe de este mundo se va para afuera. Acá vengo yo, ¿verdad? A ganar. Entonces, que tengamos presente eso, que estamos en el bando ganador. Primera de Corintios 15. Yo le pongo muchos versículos para que vean que no son mis palabras, sino que es lo que dice la Escritura. 1 Corintios 15, 57 al 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estamos en el lugar de ganador. ¿Estás firme? Bien, estoy firme, parado, pero constante, o sea, continúa, creciendo en la obra siempre. No podemos estar satisfechos, ¿verdad? Que ya lo hicimos. Ya está. No, dice Dios. Estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El cristiano no se jubila, no hay jubilación para el cristiano. Hay un trabajo hasta la muerte, ¿verdad? Y tenemos la orden de nuestro capitán, es que siga adelante. No baje los brazos. El que retrocede, el que se queda quieto, no agrada a mi alma. Tú tienes que esforzarte cada día, ser constante, firme en tus convicciones, firme contra la acechanza y las tentaciones del diablo, ¿verdad? Con el escudo de la fe, firme ahí como ese soldado de Efesios 6, pero también tienes que crecer, ¿verdad? Es como aquel soldado que entra y bueno, o el policía que entra y dice, ya está, entré. Si no voy a hacer un curso, no querés hacer, no, ya está, ya entré, ahora me espero la jubilación, ya está. ¿Se entiende? Tenemos que aspirar a crecer, tenemos que aspirar que la obra de Cristo crezca, tenemos que aspirar que, bueno, que otras almas de Durán se salven. ¿Y a quién está mirando? Están mirando a nosotros. Nosotros somos los referentes espirituales que estamos demostrando al mundo que somos hijos de Dios. Ahora, otro pasaje, Romanos 8, otro precioso pasaje que nos ha dejado Dios para la iglesia, para que tengamos presente. Ahora, lo creemos, porque a veces lo sabemos de memoria, pero lo creemos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? A veces estamos tan preocupados por la economía otra vez, la economía, bueno, viste lo que está pasando en el mundo, hay que arreglar esto, pero ¿te va a separar eso del amor de Dios? Pablo dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas en matadero. Nos miran pobres, mirá a esta pobre gente, estos pobres cristianos. Pero ¿saben qué? Nosotros internamente sabemos, como dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos los vencedores. El mundo nos aborrece, se ríe de nosotros. Nosotros somos los vencedores.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces le tenemos más miedo a Satanás, de verdad, cristiano hablando, sí, viste Satanás, que esto, aquello. Satanás fue vencido, Cristo lo venció. Yo tengo que seguir a Cristo, no ocuparme de lo que hace Satanás. Porque si estoy ocupado es como que estoy mirando el cuadro contrario y estoy afanado en el cuadro contrario. ¿Se entiende? Yo tengo que estar en mi cuadro, en la iglesia, en que la obra de Cristo crezca. Que yo tengo que estoy en el lugar de que gané, que voy a ganar. Que vean esa confianza en mí. Que yo soy un ganador porque Cristo fue el ganador. Y Él venció por mí. Él me hizo un vencedor. Que lo podamos tener presente, ¿verdad? Y con nuestros frutos, nuestra manera de hablar, nuestras expresiones, lo que sentimos, lo que publicamos, lo que hablamos, bueno, que ellos vean que la gente que nos sigue, los que nos ven, que nosotros tenemos confianza en Cristo, porque Él es el vencedor. Él venció al mundo. Por eso los que están al lado nuestro, ¿ven esas cosas? ¿Ven que en medio del problema y las dificultades que tenemos, como tiene el mundo? El mundo tiene problemas de trabajo, tiene problemas de salud, nosotros también lo tenemos, no estamos exentos de eso, pero tenemos a Cristo, tenemos que tener paz, tenemos que tener confianza en Dios. Sí, esto es lo que estoy pasando, sí, no me gusta, a nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta estar sin trabajo, pero Cristo tiene el control de mi vida, Él tiene el control, ¿verdad? Y la gente tiene que ver, vos no te afanás, no salí a correr ahí, no, Cristo tiene el control, yo espero en Dios, Dios tiene el control. ¿Lo ven eso en nosotros? Cuando vienen los problemas, cuando Dios permite las dificultades, ven la paz que tenemos, la seguridad que tenemos en la Escritura, en medio de, como dije, de los problemas, de las enfermedades, ven eso, las relaciones de nuestra familia, que los que están al lado nuestro, ven eso, o nos afanamos y nos preocupamos. Dios quiera que vean, ¿verdad?, el carácter de Cristo en nuestras vidas, porque para eso Dios nos salvó, para demostrar quién es Jesucristo y cómo es Jesucristo. Lo van a ver en nosotros, no en lo que hablamos, sino en los frutos que mostramos. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te damos la gloria y la honra por tu palabra. Tú eres bueno, Señor, y tú nos muestras, Señor amado, que somos los vencedores. Y gracias, Padre. Gracias porque no simplemente, oh Dios, somos los vencedores, sino tenemos tarea para hacer. Tenemos que continuar. Tenemos que continuar para que la obra crezca, para que otras almas aquí en la ciudad de Durazno se salven. Oh Señor, gracias por darnos este privilegio. Señor, los ángeles anhelan tener este privilegio. Oh Padre, perdónanos a nosotros tantas veces que nos quejamos cuando vienen los problemas y las dificultades. Señor, en vez de estar, como dice Pablo, gozosos en las tribulaciones. Ayúdanos, Dios, a madurar, a crecer. Haz una iglesia que madure y que crezca y que dejemos ser niños quejosos y llorosos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para que tu nombre se glorifique en este lugar, en la vida de nosotros. Queremos honrarte, Padre, pero pedimos tu ayuda, Señor, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Guíanos, Padre, y que el Espíritu Santo nos esté recordando tu palabra y nosotros podamos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, por compartir el mensaje y sigan orando por nosotros para poder continuar predicando la palabra de Dios y que Dios se glorifique en esta ciudad de Durazno. Muchas bendiciones y bueno, el martes, si Dios quiere, esperamos en el Nacional, hora 20, con nuestros hermanos, estudiando el libro de Marcos. Así que los esperamos en Morquio, Arrospide, Casi Oribe, el Club Nacional. Allí vamos a estar predicando la palabra de Dios y adorando a nuestro Señor. Lo esperamos el martes. Que pasen bien.